Hoy charlaremos sobre la anatomía de la columna vertebral y el tórax óseo. La columna vertebral no es una estructura recta y rígida. Cualquier vista lateral de la columna en el adulto nos va a mostrar 4 curvaturas vertebrales. Una curvatura cervical, una curvatura torácica, una curvatura lumbar y una curvatura sacra. Las curvaturas torácica y sacra se denominan curvaturas primarias porque surgen al final del desarrollo fetal. También reciben el nombre de curvaturas de capacidad porque albergan las vísceras torácicas y abdominopélvicas. En el recién nacido, la columna vertebral tiene forma de C en vez de una S invertida en el adulto. Pues a estas edades solo están presentes las curvaturas primarias. La curvatura lumbar y cervical, llamadas también curvaturas secundarias, no se forman hasta varios meses después del parto. También llevan la denominación de curvaturas de compensación, porque sirven para desplazar el peso del tronco sobre las piernas en los momentos en que el niño empieza a ponerse de pies. Su perfil se va a acentuar cuando aprende a caminar y por supuesto a correr. Las 4 curvaturas ya están totalmente constituidas llegada la época en que el niño cumple alrededor de 10 años. En estas edades, al ponerse de pie, el peso del cuerpo debe transmitirse a través de la columna vertebral hasta las caderas y por último pasa a las extremidades inferiores. De todos modos, su mayor proporción queda delante de la columna vertebral. Las diversas curvaturas lo desvían para lograr una alineación con el eje corporal y su centro de gravedad, por supuesto. Cualquier persona realiza estas acciones automáticamente. Por ejemplo, cuando sujeta un objeto pesado estando de pies, el peso se reparte y se inclina hacia adelante para compensar el exceso de peso, para no perder el equilibrio y para no caerse hacia adelante. Por supuesto, se va a exagerar la curvatura lumbar. Ahora bien, esto ayuda también a regular el centro de gravedad hacia el eje del cuerpo. Esta postura puede generar molestias, por supuesto, a nivel de la columna vertebral cuando se hace de manera inadecuada. Por eso es tan importante mantener la ergonomía. Hablando un poco sobre la anatomía vertebral, en general, pues las vértebras siguen un plan estructural común. En la parte anterior, cada una presenta un cuerpo esférico u ovalado relativamente grueso, desde en el que nace un arco vertebral en sentido posterior. Desde el arco vertebral surgen varias apófisis para la inserción de músculos o para la articulación con las costillas. Un par de apófisis articulares sobresalen del arco vertebral por sus caras superior e inferior. Estos van a representar la articulación entre las vértebras adyacentes. El cuerpo vertebral, como lo podemos apreciar en esta imagen, cada vértebra por regiones va a ser diferente. El cuerpo vertebral es el centro de la vértebra, es la parte de la vértebra que transmite el peso siguiendo el eje de la columna vertebral, por supuesto. Cada vértebra se va a articular con sus 2 vértebras vecinas. Los cuerpos están interconectados por ligamentos y separados por unas almohadillas de tejido fibroso llamados discos intervertebrales. Podemos apreciarlos en esta imagen que me encuentro ampliando en el momento. El arco vertebral, regresemos acá, el arco vertebral es también llamado arco neural y forma
los límites lateral y posterior del agujero vertebral, que durante la vida rodea a un segmento de la médula espinal. El arco vertebral tiene un suelo, que es la cara posterior del cuerpo, unas paredes que corresponden a los pedículos y un techo que corresponde a las láminas. Los pedículos salen de los bordes posterolaterales, es decir, posteriores y laterales del cuerpo. Las láminas se extienden a cada lado con una dirección dorsomedial para completar lo que corresponde al techo. Desde su zona de fusión entre ellas sale una apófisis espinosa que va hacia la parte posterior, también llamada apófisis espinal. Esta apófisis se dirige en sentido dorsal y posterior, siguiendo la línea media, por supuesto. Las apófisis espinosas pueden verse y pueden palparse a través de la piel de la espalda. Ahora bien, las apófisis transversas sobresalen hacia ambos lados en sentido lateral o dorsolateral desde el punto de unión entre las láminas y los pedículos. Estas apófisis son zonas de inserción muscular y también pueden articularse con las costillas. Si observamos esta imagen hacia la parte superior, vamos a observar allí dos carillas articulares que corresponden a las apófisis articulares, que también nacen en la confluencia entre los pedículos y las láminas. A cada lado de la vértebra hay una apófisis articular, una superior y una inferior. Las apófisis articulares superiores salen en sentido craneal y las apófisis articulares inferiores lo hacen en sentido caudal. Ahora bien, la articulación vertebral en sí, es decir, estaríamos hablando directamente de las apófisis articulares inferiores de cada vértebra, que se van a articular con las apófisis articulares superiores de la vértebra siguiente, que es hacia más caudal. Cada apófisis articular va a poseer una superficie bien pulida, una superficie llamada carilla articular, que es lo que ven representado allí como en un color azul. Las superficies de estas carillas articulares, si tomamos como ejemplo las superiores, tienen las caras articulares sobre su superficie dorsal, mientras que las inferiores se articulan por sus caras ventrales. En conjunto, los arcos vertebrales de la columna vertebral forman el conducto vertebral. Es un espacio muy especial, un espacio en el que se encierra la médula espinal. Sin embargo, tampoco se encuentran totalmente embutida en el hueso. Los cuerpos vertebrales están separados por los discos intervertebrales y entre los pedículos de las vértebras sucesivas queda un espacio, queda como manera de un hueco. Estos agujeros intervertebrales dejan pasar los nervios que entran o que salen de la médula espinal, que se encuentra contenida en su interior. Ahora bien, hablamos inicialmente de las regiones vertebrales, que existía una región cervical, una región torácica, una región lumbar y una región sacra. Al referirnos a cualquier vértebra, la letra mayúscula indica la región vertebral y el subíndice numérico la vértebra en cuestión. Ahora bien, partiendo desde la vértebra cervical hasta la más próxima al cráneo. Por ejemplo, si hablamos de C3, se designa la tercera vértebra cervical, pues la letra C está en contacto con el cráneo. Es decir, si hablamos de L4, sería la cuarta vértebra lumbar. L1 sería la primera vértebra lumbar. ¿Ok? Muy bien. Aunque cada vértebra tenga sus propios detalles y sus articulaciones, hay que centrarnos en algunas características generales de cada región
y cómo sus variaciones van a determinar la función básica que cumpla ese grupo vertebral en específico. Por ejemplo, como podemos apreciar en la imagen, que estas son vértebras cervicales, vamos a ampliarla un poco. Esas vértebras cervicales son las más pequeñas de todo el grupo vertebral. Cubren el espacio que va desde el hueso occipital del cráneo hasta el tórax, tal cual como podemos observarlo aquí en esta imagen hacia arriba. La primera, la segunda y la séptima vértebra cervical poseen unas características, digamos que son extraordinarias, son fuera de lo común, características que no comparten con las otras vértebras. Por lo tanto, se consideran vértebras cervicales atípicas, mientras que desde la tercera hasta la sexta vértebra exhiben unos rasgos muy similares y que las tienen por entonces vértebras típicas. Es decir, si nos fijamos con claridad, por ejemplo, en la primera imagen a la derecha, en donde estamos observando una apófisis espinosa prominente, que es una apófisis correspondiente a la vértebra cervical típica. Pero si vemos en esta imagen de abajo, a la derecha, en donde la apófisis espinosa es bifurcada, ya estaríamos en correspondencia de una vértebra cervical típica desde el punto de vista de la columna cervical. Como ya dijimos, C1, C2 y C7 salen de estos rangos de consideración como vértebras típicas. En la cara superior de estas vértebras típicas, es decir, desde C3 a C6, vamos a encontrar que es un poco cóncava de un lado a otro y está inclinada, pues el borde anterior queda a una altura inferior al borde posterior. La apófisis espinosa es relativamente un poco achatada y normalmente más corta que el diámetro del agujero vertebral. La punta de cada una hay una escotadura, excepto en C7, que ya habíamos dicho que es una vértebra atípica. Esta apófisis espinosa es hendida, es bifurcada, por eso se llama apófisis bífida. ¿Ok? En la parte lateral, las apófisis transversas se van a fusionar con las apófisis costales que nacen cerca de la porción ventrolateral del cuerpo. Cuando yo hablo de costal, estamos hablando de costillas, ¿correcto? Las apófisis costales y transversas van a rodear unos agujeros transversos redondos y claramente visibles. Estas vías de paso van a proteger a las arterias vertebrales y a las venas vertebrales. Dos vasos sanguíneos importantísimos que van a irrigar el encéfalo. Aquí en esta imagen vemos el atlas que corresponde a C1, primera vértebra cervical. Está articulado con el cráneo por los cóndilos occipitales mediante la carilla articular superior de su apófisis articular superior, es decir, va a sostener la cabeza. El atlas puede distinguirse, por supuesto, entre otras vértebras, por algunas características. Primero, es ausente de cuerpo vertebral. Segundo, existen unos arcos vertebrales anteriores y posteriores que son en forma semicircular, cada uno con sus tubérculos anteriores y posteriores. En tercer lugar, la presencia de unas carillas articulares superiores que son relativamente ovaladas y unas carillas articulares inferiores que son redondas. Y en cuarto lugar, el agujero vertebral es muy grande, es el más grande de todas las vértebras. El atlas se va a articular con la segunda vértebra cervical, que es el axis, y la disposición entre atlas y axis va a permitir
la rotación, como cuando usted sacude la cabeza de izquierda a derecha para decir que no. Esta imagen que vemos acá es la articulación entre C1 y axis, que es C2. El axis es una vértebra también atípica. Es una vértebra que durante el desarrollo el cuerpo del atlas se va a fusionar con el de la segunda vértebra cervical. Es decir, existe una unión que crea una estructura destacada bien importante que se llama el diente o apófisis odontoides. Por tanto, entre el atlas y el axis no existe un disco intervertebral. Un ligamento transverso es quien fija el diente a la cara interna del atlas y forma un eje central para la rotación del atlas y el cráneo sobre el resto de la columna vertebral. Esto nos va a permitir el giro de la cabeza de un lado a otro, como cuando se va a decir que no. Muy bien. Aquí podemos apreciar una vértebra torácica. Hay 12 vértebras torácicas. ¿Ok? Cualquier vértebra torácica típica va a poseer un cuerpo característico con forma de corazón, según los textos, que se va a resultar más sólido que el de una vértebra cervical, por supuesto. El agujero vertebral es redondo y relativamente más pequeño, y la apófisis espinosa es larga y muy delgada, y sobresale en sentido posterocaudal. La apófisis espinosa de T10, T11 y T12 se parecen cada vez más a las de la serie de vértebras lumbares, es decir, se acerca un periodo de transición entre las curvaturas torácica y lumbar. Muy bien. Cada vértebra torácica se va a articular con las costillas a lo largo de la cara dorsomedial del cuerpo. Vamos a ampliar un poco y aquí podemos apreciar en mejor medida. Ahí la vemos. Muy bien. Es decir, la posición y la estructura de estas articulaciones va a variar, digamos, en algo de una vértebra a la siguiente, por supuesto. Las vértebras torácicas desde T1 hasta T8 tienen unas fositas costales superiores e inferiores que las podemos apreciar en esta imagen, pues se van a articular con dos pares de costillas. Las vértebras T9 a T12 solo tienen una única fosita costal a cada lado. Esa es una característica para poderla diferenciar. Las apófisis transversas de las vértebras T1 a T10 son relativamente gruesas. La podemos apreciar en esta vista real, hacia la derecha. Las caras anterolaterales contienen unas fositas costales de las apófisis transversas, esto para su articulación con los tubérculos de las costillas. Por lo tanto, las costillas desde la 1 hasta la 10 entran en contacto con sus vértebras en dos puntos, una fosita costal y una fosita costal de la apófisis transversa. Esta doble articulación con las costillas limita, por supuesto, la movilidad de las vértebras torácicas. Veamos las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son las más grandes de todas las vértebras del organismo. El cuerpo de una vértebra lumbar típica es más grueso que el de una vértebra torácica y sus caras superior e inferior son ovaladas en vez de tener forma de corazón. No hay carillas articulares ni en el cuerpo ni en las apófisis transversas, y el agujero vertebral es de forma triangular. Las apófisis transversas son delgadas y sobresalen en sentido dorsolateral,
y las apófisis espinosas son bastante ensanchadas y lo hacen en sentido dorsal, como pueden apreciarlo en la imagen que me encuentro proyectando. Ahora bien, las vértebras lumbares, por supuesto, al ser más grandes que todas, van a soportar la mayor parte del peso. Por lo tanto, todas las lesiones de compresión de las propias vértebras o de sus discos intervertebrales suceden generalmente en la región lumbar. Muy bien. Veamos entonces las vértebras sacras. El hueso sacro en sí está constituido por los componentes fusionados de las 5 vértebras sacras. Este proceso de unión va a comenzar poco después de la pubertad y suele haber acabado entre los 25 y los 30 años de edad. Una vez completa esta fusión, quedan unas líneas transversales bien perceptibles que marcan el antiguo límite entre cada vértebra, es decir, antes de la fusión, y esta estructura resultante protege a los órganos genitales, digestivos y excretores, y a través de un par de articulaciones va a fijarse el esqueleto de la cabeza y el tronco de la cintura pélvica del esqueleto de las extremidades. Cada amplia superficie del sacro va a ofrecerse una extensa área para la inserción muscular, sobre todo de los elementos responsables de movilidad del muslo. El sacro, como lo podemos ver en la imagen del centro, tiene una forma curva, cuya cara dorsal es convexa y la cara ventral es cóncava. La estrecha porción más caudal es el vértice del sacro, mientras que la ancha superficie superior corresponde a la base del sacro. Es como si usted viera un triángulo invertido. El promontorio del sacro lo podemos observar hacia la parte superior. Ampliamos un poco acá. Ahí se puede observar el promontorio del sacro hacia su derecha. Es una estructura un poco abombada que va a sobresalir del extremo anterior de la base del sacro y va a facilitar la referencia importante en las mujeres para efectuar las exploraciones ginecológicas y también durante el parto, por supuesto. Las apófisis articulares superiores, como podemos ver en la imagen hacia su izquierda, van a configurar unas articulaciones sinoviales con las últimas vértebras lumbar. Existe un conducto central que se extiende hasta el inicio del coxis, que se llama el conducto sacro, que comienza desde la zona entre las apófisis y recorre toda la longitud del sacro. Por supuesto, los nervios y las membranas que revisten el conducto vertebral van a quedar rodeando a la médula espinal, se continúan por el conducto sacro. Las apófisis espinosas de las 5 vértebras sacras fusionadas van a formar una serie de elevaciones a lo largo de la cresta sacra media. Las láminas de la 5ª vértebra sacra no entran en contacto en la línea media y van a formar las astas del sacro. Las crestas trazan los límites del hiato sacro, al final del conducto sacro, por supuesto. En vida, su orificio está cubierto por tejidos conjuntivos y a ambos lados de la cresta sacra media se van a encontrar los agujeros sacros. Los agujeros intervertebrales ahora se encuentran cerrados por completo. ¿Por qué? Porque existió una fusión de los huesos sacros y desembocan en estas vías de conducción. Ahora, una amplia proyección del sacro hacia el lateral se conoce como ala del sacro. Salen en sentidos laterales, como bien lo hemos dicho,
desde cada cresta sacra lateral. Las crestas sacras media y lateral ofrecen una superficie para la inserción de los músculos correspondientes a la parte inferior de la espalda y de la cadera. Hacia las zonas laterales, como podemos ver en la imagen del centro, vamos a encontrar las carillas articulares del sacro, que se articula con la cintura pélvica en la articulación sacroiliaca. En la parte dorsal de la carilla articular queda una zona áspera, rugosa, que se conoce como tuberosidad sacra. Aquí se va a insertar un ligamento encargado de estabilizar la articulación. ¿Correcto? Muy bien. En la parte más inferior, como podemos ver aquí en esta imagen, en esa parte inferior encontramos el coxis, que es un hueso pequeño, es un hueso que consta de 3 a 5 vértebras coxígea. Generalmente son 4, pero puede estar en el orden entre 3 a 5, que se fusionan alrededor de los 26 años de edad y proporciona una zona de inserción para diversos ligamentos y para un músculo destinado a estrechar el orificio anal. Muy bien. El coxis tiene unas características, y es que las láminas salientes de la primera vértebra coxígea se conocen como astas del coxis y forman una curva para lograr unirse con las astas del sacro. ¿Ok? Las vértebras coxígeas no acaban de fusionarse hasta una fase tardía en la vida del adulto. En los hombres, el coxis adulto va a apuntar en un sentido anterior, mientras que en las mujeres lo hace en sentido inferior. Muy bien. La jaula torácica. La jaula torácica, que es conocida también como el esqueleto del tórax, y está compuesto por las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. Las costillas y el esternón van a formar la parrilla costal y se ocupan de mantener las paredes de la cavidad torácica. Ahora bien, esta cavidad es relativamente estrecha hacia la parte superior y ancha hacia la parte inferior y algo aplanada en su dirección antero-posterior. Es decir, la jaula torácica va a cumplir dos funciones básicas. Uno que corresponde a la protección de los órganos, bien sea corazón, pulmones, timo y otras estructuras torácicas. Y en segundo lugar, que va a servir como un punto de inserción para los músculos implicados en la respiración, en la colocación de la columna vertebral en su posición y en el movimiento de la cintura escapular y de las extremidades superiores. Aquí podemos apreciar las costillas. Las costillas son unos huesos alargados, son huesos curvos y aplanados que se originan en las vértebras torácicas o en el espacio que queda entre ellas y acaban en la pared de la cavidad torácica. Hay 12 pares de costillas. Las 7 primeras se denominan costillas verdaderas o costillas vértebroesternales. En la pared anterior del tronco están conectadas por otro hueso que es el esternón y por supuesto unos cartílagos totalmente independientes. Los cartílagos costales, partiendo de la primera, las costillas vértebroesternales aumentan poco a poco su longitud y su radio de curvatura. Las costillas entre la octava y la 12ª reciben el nombre de costillas falsas o costillas vertebrocondrales, pues se fijan directamente al esternón. Los cartílagos costales de las costillas 8 a la 10 se van a fusionar entre sí antes de llegar al hueso. ¿Correcto? Es decir, a los dos últimos pares de costillas se les denomina costillas flotantes, hacen parte de las costillas falsas,
pero se llaman costillas flotantes porque no entran en contacto con el esternón. A la derecha y abajo vemos una figura de una costilla en donde podemos apreciar sus partes. La cabeza de cada costilla se va a articular con el cuerpo de una vértebra torácica o con la zona en la que queda entre los cuerpos vertebrales adyacentes. Después viene un cuello de corta extensión, por supuesto, un tubérculo que sobresale en sentido dorsal y su porción inferior contiene una carilla articular que entra en contacto con la apófisis transversa de la vértebra torácica. Cuando la costilla está articulada entre las dos vértebras contiguas, una cresta interauricular divide la superficie articular en unas caras articulares superiores e inferiores. Las costillas desde la 1 a la 10 nacen en las fositas costales de los cuerpos vertebrales desde las vértebras de la primera a la 10ª y sus caras articulares del tubérculo que se articula con las fositas costales de las apófisis transversas de sus vértebras respectivas. Las costillas 11 y 12 se van a originar en las fositas costales T11 y T12, pero no tienen carillas articulares del tubérculo ni se articulan con las apófisis transversas. Las diferencias entre la orientación de las distintas costillas y en la articulación como la columna vertebral, pues es fácil de denotar. Lo vemos aquí apreciable en la figura que estoy presentando hacia la izquierda. Muy bien. La curva, o podríamos llamarle también el ángulo de la costilla, indica el lugar donde su cuerpo tubular o diáfisis empieza a girar hacia el esternón. La superficie interna de la costilla es cóncava y en ella se destaca un surco costal. Es muy prominente y recorre su borde inferior y señala el camino que siguen los nervios y los vasos sanguíneos. Muy bien. Perfecto. Aquí es un buen momento para recordar al esternón, que es este hueso que estoy ampliando ahí sobre el centro. El esternón del hombre adulto, pues es un hueso plano, es un hueso que se forma en la parte anterior de la pared torácica, en la zona de su línea media. Este hueso tiene 3 componentes, muy sencillo de entender. En primer lugar, hacia la parte más superior, un amplio manubrio triangular que se va a articular con las clavículas del esqueleto de las extremidades y con los cartílagos costales del primer par de costillas. Por ende, encontramos otra alteración ósea allí, que es la escotadura yugular, la podemos ver aquí hacia arriba, que es una hendidura muy poco profunda en la que en su cara superior está situada sobre las articulaciones claviculares. Posteriormente un cuerpo está señalado allí hacia el centro. Ese cuerpo tiene forma como de una lengua y está fijado a la cara inferior del manubrio y se va a extender en sentido caudal a lo largo de la línea media. Cada uno de los cartílagos costales de los pares de costillas desde la 2 hasta la 7 están unidos a esta porción external. Los pares octavo y décimo también se encuentran sujetos al cuerpo, pero todos ellos comparten un único par de cartílagos con el par de costillas número 7. Y por último, hacia la parte inferior podemos apreciar las apófisis sifoides con X, sifoides. Es la parte más pequeña del esternón y se fija a la cara inferior del cuerpo, ¿correcto?
En este orden de ideas, creo que hemos abarcado todo lo necesario como repaso para comprender lo que corresponde a columna vertebral y jaula torácica. No sin antes recordarles de que puedes seguirnos en Smart Family Student, en nuestro canal de YouTube, o en Instagram en @SmartFamilyColombia. Dale like y síguenos. Bendiciones para todos y todas.